La voz de Iván, llena de sarcasmo, aún resonaba en los oídos de Vitoria. «Firma o sal de mi vida». Cerró con fuerza la puerta del armario como si echarla de aquella casa construida con su sudor, su dinero, sus noches de insomnio, fuera un golpe final, una victoria humillante. Pero ella ni siquiera parpadeó. Con la tranquilidad de quien ya había vaticinado ese desenlace, firmó los papeles, dejó las llaves sobre la mesa de mármol y se fue sin mirar atrás. Lo que no sabía era que a la mañana siguiente su tan cacareado abogado estaría gritando por teléfono, desesperado: «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Necesitamos hablar de la casa. Ahora». La luz de la mañana invadió la oficina cuando Vitoria encontró a Dmitri Sokolov sentado en su sillón ejecutivo, como si el lugar siempre le hubiera pertenecido. Vestido con un traje que ella misma se había comprado, para una entrevista a la que él nunca asistió, con el cabello impecablemente peinado con el costoso gel que guardaba en el baño, lucía una sonrisa de superioridad. Sobre la mesa sus documentos financieros estaban desplegados como pruebas en un tribunal de justicia: extractos bancarios, contratos de hipoteca, el acuerdo de venta de la propiedad que había comprado 2 años antes de conocerlo con el dinero que le dejó su abuela, una mujer que tenía 3 trabajos para ganar cada centavo. Dmitri hojeó un cuaderno amarillo garabateando con letras temblorosas lo que llamó bienes conyugales, como si todo fuera un botín que dividir. «Hice los cálculos», anunció empujando la libreta hacia ella. «Es hora de discutir lo que realmente nos pertenece a cada uno de nosotros en este matrimonio». La cartera de cuero pulido con cierres de seguridad que parecían los de una caja fuerte, estaba apoyada contra su pierna como un trofeo. Era el tipo de accesorio que hombres como Dmitri solían impresionar en reuniones que nunca ocurrieron, con socios que solo existían en su imaginación. Se había instalado allí en el corazón del imperio que ella había construido por su cuenta Ivanova y asociados, nacido de una idea y transformado en una potencia de mercado, como si tuviera el derecho. Como si se lo mereciera. Vitoria notó cómo había empujado sus adornos hacia un rincón, liberando espacio para sus papeles. Y entonces lo vio: el armario blindado, donde guardaba los originales de contratos millonarios y acuerdos confidenciales protegidos por NDA, había sido violado. «Rompiste mi caja fuerte», dijo sin siquiera hacer una pregunta. «Nuestra caja fuerte», corrigió Dmitri, haciendo girar el lápiz entre sus dedos. «El matrimonio es sociedad, Vitoria. 50%. Eso es lo que dejó claro mi abogado». El silencio que siguió fue penetrante. Miró al hombre con el que se había casado 4 años antes, el mismo traje gris oscuro que le había comprado para la entrevista en Kempner y Bass, que él boicoteó, alegando que la empresa era demasiado pequeña para su potencial. Su cabello fue alisado con el producto importado que dejó en el baño. La postura estaba ensayada, como si estuviera interpretando un papel en una película judicial. Todo fue prestado. Incluso confianza. Al acercarse vio claramente cómo él había organizado los papeles, cada recibo de pago hecho por ella, cada declaración de renta exclusivamente a su nombre. El contrato de compra de la casa, firmado con la herencia de su abuela, una mujer que ahorró hasta el último centavo mientras Dmitri aún vivía en el sótano de su hermano, soñando en grande con proyectos revolucionarios que nunca abandonaron PowerPoint. Su abogado debe haber olvidado mencionar, dijo Vitoria, sosteniendo el contrato con el grupo Petrovisanavilla, que había dejado a un lado, que esta transacción por sí sola generó más ganancias en un trimestre de las que usted obtuvo en toda su vida. Era el mismo Dmitri que un mes antes se había burlado de los burócratas de traje, cuando contrató a Marina Volkova para auditar la expansión de la empresa. Ahora estaba sentado en su silla, que costaba más de 3 meses de alquiler del apartamento que compartía con amigos antes de casarse, hablando de proteger sus intereses. Sus ojos se posaron en el cuaderno. La letra descuidada, casi infantil, enumeraba bienes conyugales, desde las joyas de su abuela hasta su dacha en las afueras de Moscú, un regalo de su padre cuando tenía 16 años. Incluso los cuadros que había comprado para conmemorar su primer contrato millonario. «Yo también contribuí a este matrimonio», declaró Dmitri, poniéndose de pie. «Mientras tú construías tu imperio, yo mantenía nuestro hogar. Apoyé tu carrera». Vitoria recordó a los albañiles que contrató para reparar el techo vacío, algo que Dmitri nunca notó. De los jardineros pagó para rehacer el paisajismo después de que los equipos que contrató, 2 adolescentes del vecindario que nunca aparecieron, fracasaron. De la empresa de limpieza que pagaba mientras almorzaba con socios que ni siquiera tenían CNPJ.
¿Cómo exactamente hacías la casa mientras yo trabajaba? Preguntó acariciando con los dedos la tarjeta de visita de Yurconsult Fyodorov y Asociados, apretada entre los papeles. Hice sacrificios. Su voz se elevó casi un grito. Dejé mi carrera por este matrimonio. La carrera. Consultoría sin clientes. La aplicación que nunca se desarrolló. El fondo de inversión que nunca tuvo licencia para operar, porque Dimitri ni siquiera había intentado obtenerla. Caminó hasta la ventana y miró el jardín que había diseñado y pagado, donde había plantado las rosas de su abuela después de su fallecimiento. La misma herencia que le había permitido comprar la propiedad cuando Dimitri todavía vivía de favor, hablando de potencial y visión, mientras jugaba videojuegos en el sótano de otra persona. Esta es mi casa, Dimitri, dijo en voz baja, mientras observaba a Nikolai Petrov pasear con su beagle por el camino que ella había pavimentado. Los contratos están a mi nombre. Pagué cada cuota, cada renovación, cada mejora. Cada ladrillo. Pero estamos casados. Respondió como si dos palabras pudieran borrar años de extractos bancarios. La ley es clara, los bienes adquiridos antes del matrimonio quedan separados, a menos que se mezclen, respondió ella, sonriendo al ver su expresión contorsionarse. Y tuve cuidado de no mezclar nada. Dimitri le agitó los extractos, destacando las venas de su cuello. Aquí están las transferencias desde su cuenta comercial a nuestra cuenta conjunta. Compras de comestibles, facturas de electricidad, tus gastos personales. Esto prueba que todo fue compartido. Tiró los papeles sobre la mesa, como si fueran cartas sobre la mesa de un juego que ya había perdido. Merezco algo por estos 4 años. No puedes reclamar lo que compré con mi herencia, dijo Vittoria, sosteniendo un contrato a la luz. No puedes llevarte solo lo que pagué, mientras tú perdías el tiempo en interminables almuerzos y reuniones que nunca conducían a nada. Dimitri agarró el portátil como un náufrago en una boya, los cierres metálicos tintinearon. Esto no ha terminado. Sergei Fyodorov es uno de los mejores abogados del país, escupió, como si el nombre por sí solo fuera una amenaza. Sergei Fyodorov, repitió Vittoria, recordando los carteles amarillentos en el centro de la ciudad. El mismo que fue revocado 2 veces por violaciones a la ética. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes eso? Dirijo una empresa de consultoría, respondió secamente. Investigación es lo que hacemos. Bueno. Lo sabría si alguno de tus proyectos hubiera pasado la etapa de diapositiva bonita. Presionó el portafel contra su pecho como un escudo. La luz de la mañana lo hacía parecer más joven, casi como la primera vez que lo vi, en una conferencia, hablando de sinergias y asociaciones estratégicas con la elocuencia de quien nunca había cerrado un trato en su vida. Veamos qué pasa cuando los papeles estén archivados, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Todavía se sorprenderá de lo que puede lograr un buen abogado. Vittoria se sentó en su silla, todavía caliente por su cuerpo, y abrió su computadora portátil. 3 nuevos correos electrónicos, una solicitud urgente de un cliente, la renovación del contrato con el grupo Petrov y Sanavilla y un mensaje de Marina Volkova, marcado como prioridad máxima. Llevaba meses preparándose para ese día. Dimitri se detuvo en la puerta, como esperando una respuesta. Cuando se dio la vuelta, su rostro era una máscara disfrazada de derrota. Al final del día se cambiarán las cerraduras, advirtió con una sonrisa amarga. De hecho, el intercambio estaba previsto para dentro de 6 horas. Pero Vittoria tenía asuntos más importantes que resolver. 20 minutos más tarde, mientras revisaba sus informes financieros mensuales, escuchó un golpe en la puerta. Era Anastasia, su asistente, con la carpeta de cuero que contenía los extractos que le harían entender a Dimitri, de una vez por todas, que algunas batallas ya están perdidas antes de comenzar. Los informes que utilicé para analizarme. Su mirada aprensiva envió un escalofrío por mi espalda. No estaba seguro de si debería entregártelos directamente, dijo, colocando la carpeta sobre la mesa con una precaución que me hizo estremecer. Anastasia había trabajado conmigo durante 3 años, fue contratada justo después de graduarse de la escuela de negocios, y nunca la había visto tan vacilante. Dimitri los quitó de los libros ayer. Dijo que me estaba ayudando con la revisión mensual. Abrí la carpeta y hojeé los extractos bancarios. A primera vista todo parecía normal. Pero en la tercera página estaba,
entre los gastos de cenas de empresa y material de oficina, escondido como un cuchillo entre las costillas, un pago de 2.701.500 rublos a Fyodorov y Partners, fechado hace 3 semanas. Ese mismo día, Dimitri apareció con flores y me invitó a mi restaurante favorito, jurando que quería celebrar mi reciente oferta ganadora. Anastasia intentó mantener la voz firme, aunque la ira temblaba en sus palabras. ¿Mencionó algo cuando tomó los documentos? Ella tragó con fuerza. Dijo que quería entender mejor el negocio. Que esperaba aprender de sus éxitos. Dudó y añadió en un susurro. También preguntó cómo se reparten los bienes de la empresa entre los socios. Por supuesto. Dimitri, que apenas podía equilibrar su propia cuenta bancaria, de repente se interesó en dividir los activos corporativos. Pasé más páginas. Otros 2 pagos realizados a través de nuestra cuenta conjunta, una consultoría de valoración inmobiliaria y una reunión con Alexei Mikitin, un business ángel especializado en adquisiciones de empresas familiares. Exactamente a las 1:30, el teléfono vibró. En la pantalla el nombre Dimitri y una foto de nuestra boda, ese momento en el que nos reímos de algo fuera de cuadro, mi prima haciendo muecas detrás de nosotros para forzar una sonrisa natural. Parecíamos felices. Ninguno de nosotros imaginó que algún día nos traicionaríamos tan metódicamente. Hola querido, la voz de Dimitri sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. ¿A qué hora llegas a casa hoy? Preparé algo especial para la cena. Dimitri nunca cocinaba. En 4 años de matrimonio, sus hazañas culinarias se limitaron a tostadas quemadas y intentos desesperados por calentar la comida sin destruirla. Algo especial. Necesitamos hablar de nuestro futuro, prosiguió, y escuché el crujir de papeles de fondo. Pensé en propuestas que serían útiles para los dos, palabras ensayadas frente al espejo del baño esa mañana, después de que me fui, mientras él gesticulaba, probando entonaciones hasta que encontré una que sonaba menos desesperada. Llegaré temprano, mentí, reordenando mentalmente mi agenda. ¿Quieres que te traiga algo? No, yo me encargo de todo. Era la primera vez que Dimitri asumía alguna responsabilidad aparte de emitir cheques. Colgué. Me senté en la oficina, absorbiendo su peso. El hombre que necesitaba instrucciones escritas para encender la máquina de café ahora ideó un elaborado plan. El mismo que olvidó 2 veces nuestro aniversario de bodas, de repente tan atento hasta el punto de contratar abogados y asesores a mis espaldas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el número de mi madre en Sochi. Se me formó un nudo helado en el estómago, ella nunca llamaba sin un motivo serio. Victoria, hija mía, su voz llegó sin preámbulos, confusa. Dimitri llamó esta mañana. Preguntó por la propiedad de su padre en Podmoskovye. Quería saber si el contrato está a su nombre o aún forma parte de la herencia. La dacha y 2 acres junto al lago, que dejó mi padre hace 5 años. Dimitri estuvo allí solo una vez y pasó todo el viaje quejándose de la falta de internet y jurando no volver nunca más. ¿Y qué respondiste? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Nada concreto, pero insistió. Dijo que le estaba ayudando a organizar el patrimonio familiar por cuestiones fiscales. Una pausa. Su tono transmitía sospecha. ¿Desde cuándo Dimitri entiende de impuestos? La Navidad pasada ni siquiera sabía que era el formulario 2, NDFL. Preguntó algo más. Las joyas de tu abuela. Sobre la evaluación. Su voz se volvió aguda. Este hombre apareció exactamente en un evento familiar en 4 años. En el funeral de tu padre, estabas en una despedida de soltero. En el centenario de su abuela, prefirió el networking, que se transformó en bebida. Siempre le fue indiferente excepto cuando se trataba de fondos heredados. No le digas nada más. Si vuelves a llamar, reenvíamelo. Ya lo hice. Su risa fue amarga. Dijo que mi memoria ya no es la misma. Pero lo recuerdo muy bien, Victoria. Recuerdo el tipo de hombre que planea traiciones mientras finge amar. Colgué. Luego marqué el número de Marina Volkova-Morozova. Ella respondió al segundo timbre, su voz precisa, profesional, a pesar de que había llamado a su teléfono celular personal. Victoria. Estaba esperando tu llamada. ¿Desde cuándo?
Desde que Dimitri apareció en el baile benéfico en Moscú el mes pasado, coqueteando con abogados de divorcios durante el cóctel. Los chismes en el mundo legal se extienden como la pólvora. Me acordé de esa noche. Desapareció durante una hora, alegando networking. Yo, distraído por las donaciones al refugio de mujeres, ni siquiera noté su ausencia. Abre tu correo electrónico, dijo Marina, mientras sus dedos bailaban sobre el teclado. Ahí lo tienes, un fideicomiso familiar creado 2 años antes de la boda. Todos sus bienes prenupciales están documentados, separados de los bienes conjuntos. Tu empresa es 100% tuya. Legalmente estás protegido. Entonces, ¿por qué siento que me falta algo? ¿Por qué lo es? Su voz se suavizó. Estás perdiendo la ilusión de con quien creías que estabas casado. ¿Qué debo hacer? Déjalo jugar. Anota cada conversación, cada movimiento financiero, cada reunión con tus abogados de alto nivel. Los hombres como él siempre exageran cuando creen que están ganando. Y el exceso se convierte en prueba. Pensé en Dimitri esa mañana, sentado en mi silla, con su nuevo maletín de cuero y postura practicada, fingiendo control. No planeó un divorcio. Planeó una toma del poder. Marina programó una cena para hoy. Para hablar del futuro. Entonces actúa. Hazle creer que no sospechas nada. Cuanto más seguro te sientas, más errores cometerás. Una pausa. Y grabarlo todo. En Moscú basta con el consentimiento de una de las partes. Tener una grabadora en el bolsillo es perfectamente legal. Colgué. Por la mañana, Dimitri era simplemente un marido decepcionante. Al mediodía se convirtió en oponente. Por las noches revelaba su verdadero rostro, el del hombre que durante años durmió a mi lado mientras afilaba el cuchillo. El teatro de la traición tenía su backstage, y Dimitri ensayaba sus líneas frente al espejo, convencido de que podía quitarme todo lo que había construido con solo mirar mis pasos. Esa noche regresé a casa con el peso de la grabación en el bolsillo de mi teléfono, un ancla de seguridad en medio del extraño olor que llenaba la habitación. No era solo el aroma de la comida china barata, que no habíamos pedido en nuestro restaurante favorito, sino de esas calles secundarias que juramos no volver a frecuentar nunca más después del incidente del pelo en el arroz. Era algo más, la mezcla ácida de mi perfume y el sudor frío de la culpa. Dimitri había colocado sobre la mesa el servicio de porcelana de mi abuela, esas delicadas piezas, pintadas a mano en azul y blanco, que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, a 3 generaciones de mujeres y solo 2 ocasiones en 4 años de matrimonio, nuestro primer aniversario y la noche en que cerré el contrato más importante de mi carrera. En ambas ocasiones se quejó del trabajo inútil de lavarlos a mano, calificándolos de ostentación burguesa. Ahora, sin embargo, sirvieron de escenario para su espectáculo. Con gestos calculados distribuyó pollo en salsa de maní y carne de res y brócoli en platos que valían más que su traje, el mismo traje azul oscuro, comprado con mi tarjeta el año pasado, cuando otra de sus grandes oportunidades laborales se evaporó en el aire. Las velas que guardaba para los apagones ardían en el centro de la mesa, iluminando su rostro con una luz que recordaba más a un velorio que a una cena romántica. Siéntate, me ordenó, señalando mi lugar habitual, mientras permanecía de pie, con un maletín hinchado bajo el brazo. La posición no era accidental, se había colocado entre la salida y yo, una táctica barata de un abogado de segunda categoría para crear la ilusión de dominio. Pero Dimitri y su tacaño asesor legal olvidaron que yo negocié con directores ejecutivos multinacionales, para quienes estos trucos son tan obvios como un farol en el póker. Se reclinó en su silla y se lanzó a un discurso ensayado. Victoria, nos hemos distanciado. Nuestros caminos se han separado más de lo que imaginamos cuando intercambiamos juramentos. Hizo una pausa dramática, como un actor de telenovela esperando que el público suspirara. Me busqué a mí mismo. Fui a terapia. Trabajé en mí mismo. ¿Terapia? Esto era nuevo. Si no contamos los vídeos motivadores de YouTube que veía entre un partido de fútbol y otro, Dimitri nunca había cruzado la puerta de una consulta médica. Pero continuó con la fluidez mecánica de quien recita un guión memorizado. Me di cuenta de que nuestro matrimonio es desigual. Tú te ahogas en el trabajo mientras yo cargaba con todo lo demás, la casa, las emociones, los sacrificios por tus sueños. Tomé un sorbo de agua, dejándolo hablar, mientras analizaba cada tic nervioso, cada pausa forzada.
Sus gestos eran demasiado precisos, como si hubieran sido grabados y reproducidos a cámara lenta. Incluso la forma en que apoyó las manos en el respaldo de la silla parecía coreografiada. Creo que será mejor que nos separemos, declaró finalmente, empujando la carpeta hacia mí y alejando con desdén la caja de salsa agridulce. Preparé los documentos. Son justos para ambos. Abrí la carpeta. Sus ojos se iluminaron cuando me vio mirando la primera página, una plantilla genérica descargada de Internet, llena de interpretaciones distorsionadas del Código Civil. Reclamó la casa, reclamando aportaciones para su mantenimiento. Exigió una pensión, utilizando como excusa los sacrificios profesionales. Incluso Ivanova y Parceiros, mi consultoría, figuraba como bienes conyugales, como si él, que nunca había firmado un contrato ni participado en una reunión estratégica, tuviera derecho a la mitad del mismo. ¿Quieres la mitad de Ivanova y Parceiros? Pregunté fría. Fui vuestro asesor en todas las decisiones, insistió con la voz temblorosa. Participé en reuniones, apoyé tus noches de insomnio, renuncié a mis propios proyectos. Pasé la página. Peor. El collar de perlas de mi abuela, al que llamaba su regalo de bodas. La dacha de Zvenigorod donde pasamos la noche, él se quejaba de alergias imaginarias y se marchaba antes del desayuno. Incluso mi coche comprado 6 meses antes de la boda, estaba allí, clasificado como propiedad compartida. Dimitri se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio. Eso es justo, Victoria. Lo que construimos juntos debe compartirse por igual. Lo leí en silencio sin mostrar ninguna emoción, mientras mentalmente anotaba cada absurdo, cada mentira, cada prueba de que él no tenía idea de lo que había firmado esa mañana en mi oficina. Esos papeles eran un cebo. Los dejé a la vista, sabiendo que su curiosidad lo traicionaría. Impaciente estalló, ¿y entonces? ¿Vas a firmar? ¿Quieres la casa? Pregunté mirando hacia arriba. Merezco esta casa. Yo la convertí en un hogar, mientras que tú la trataste como a un hotel. Su voz se elevó haciéndose eco del manual del abogado de turno. Y la empresa, nuestro negocio creado durante el matrimonio. La dacha donde creamos recuerdos. Cada frase sonaba como un mantra, como si la repetición pudiera convertir la ficción en verdad. Pasó allí una noche. Se lo pasó murmurando sobre aire húmedo, y se marchó de madrugada achacándose a una misteriosa alergia, que casualmente nunca le impidió frecuentar los bares de sus amigos. Cogí el bolígrafo barato que había dejado junto a los documentos. Dimitri dio un paso atrás, sonriendo, imaginando ya el mensaje de Victoria que enviaría a su hermano o a sus compañeros de bar. Yo lo hice. Ella lo firmó. No, dijo, devolviendo el bolígrafo a la mesa. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir, verdad? Significa que no. No lo firmaré. La máscara de control se derrumbó como yeso agrietado. Estás obligado. Está todo decidido. Tu decisión, corregí, levantándome. Los tacones coincidían con mi altura. Tu decisión sobre mi casa, mi negocio, mi herencia. Nuestra casa. Nuestras empresas. 4 años de matrimonio hacen que todo sea nuestro, gritó, golpeando la mesa con la mano con suficiente fuerza como para hacer temblar la porcelana. Mi abogado dijo. Su abogado, le interrumpí, el que se anuncia en las farolas. Se inclinó sobre la mesa, su voz baja y amenazadora. Firmarás, Victoria. Ya sea voluntariamente o por las malas. ¿Por las malas? Repetí fría. ¿Y eso qué significa? Se enderezó hinchando su pecho. Firma. O vete. Esta es mi casa ahora. Estoy registrado aquí. Invertí en ella. Firma. O empaca tus cosas y desaparece. Sus palabras flotaron en el aire, tal como lo había predicho Marina Sergeyevna. Repitió el ultimátum palabra por palabra, como un loro adiestrado por un abogado que ni siquiera sospechaba que acababa de verse envuelto en una red de errores jurídicos irreparables. Todo grabado. Todo grabado. Cogí el bolígrafo de nuevo. Esta vez Dimitri se relajó y una sonrisa triunfante se dibujó en su rostro. Creía que había ganado. Con movimientos lentos, firmé cada página, obligándolo a mirar cada línea.
Cada firma fue tan precisa como las que ha puesto en contratos millonarios. Terminé. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, saqué las llaves de la casa del bolsillo y las dejé junto a los documentos. Luego me quité el anillo de compromiso de mi dedo, platino, comprado por mí, después de que el original, anillo familiar, resultó ser una falsificación de un dudoso orfebre. Aquí tienes, dijo empujando todo hacia él. Tu victoria. Sus ojos brillaron. Solo entonces se dio cuenta de que la carpeta no contenía los papeles que imaginaba. ¿Qué es esto?, tartamudeó, hojeando las páginas con manos temblorosas. Tu divorcio, respondí. Lo real. Con cláusulas que yo escribí. Y que tú acabas de firmar. El anillo de compromiso, ese símbolo arcaico de posesión, rodó sobre la mesa, resonando contra las llaves del auto que le encantaba exhibir. Sin decir palabra, agarré mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Eso fue todo. ¿Quieres simplemente alejarte? Su voz resonó detrás de mí, una extraña mezcla de triunfo y desorientación, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Me detuve en la puerta y me di la vuelta. Él estaba allí, rodeado de cajas de reparto y la vajilla de mi abuela, la que juraba atesorar, aplastando entre sus dedos los papeles que no entendía, celebrando una victoria que solo existía en su cabeza. No respondí. Algunas cosas se resuelven mejor a través de los canales oficiales. 20 minutos después, estaba sentada en la sala de conferencias de Marina Volkova, el mismo espacio donde ella solía realizar interrogatorios y negociar acuerdos de divorcio con la precisión de un cirujano. Como había prometido, se había quedado hasta tarde, sirviéndote en finas tazas de porcelana, no en las tazas de cartón de las gasolineras que tanto amaban a Dmitri. Sobre la mesa los documentos estaban alineados con marcapáginas de colores, cada cláusula firmada con una exactitud casi cruel. Él dijo eso, comentó Marina, girando el cuaderno hacia mí. Me preguntó si podía ajustar los términos para que pudiera irse con dignidad. Palabra por palabra. Abrió una carpeta en la computadora y su risa fue aguda como una espada. Perfecto. Veamos qué ha estado publicando mientras estabas ocupado. En la pantalla se iluminaba su última historia de Instagram, publicada menos de una hora después de salir del apartamento. En la foto estaba levantando una jarra de cerveza en mi propia sala de estar, rodeado por los mismos socios comerciales del departamento de ventas, aquellos que en 4 años nunca cerraron un solo contrato. El pie de foto decía, comienza una nueva etapa. A veces hay que dejar ir a las personas tóxicas para encontrar la paz. Con el hashtag #Vitoria personal y, por supuesto, #emprendimiento, como si supiera el significado de la palabra. Literalmente está entregando pruebas gratis, observó Marina, capturando la pantalla con eficiencia clínica. Mira esto. Apareció otra imagen, mi oficina, transformada en sala de juegos. 3 monitores sobre la mesa donde firmé contratos millonarios. Tiras de LED pegadas a las paredes que yo mismo pinté. Tus figuritas de plástico ocupando el lugar de mis conquistas. El título, por fin convertimos este espacio en algo útil. Adiós, vibraciones de prisión corporativa. El teléfono vibró. Era Olga, mi vecina de 2 edificios más abajo. No éramos cercanos, pero intercambiamos saludos por la mañana y recibimos órdenes unos de otros. Su mensaje fue breve: Dmitri Becherenko está en el balcón de tu apartamento, haciendo una transmisión en vivo para unos 10 desconocidos. Dice que abandonaste a tu familia por tu carrera. Pensé que deberías saberlo. Antes de que pudiera responder, llegó un vídeo. La cámara temblaba, pero su voz era clara, amplificada por el silencio de la noche. Ella prefirió las hojas de cálculo a mí. Le di un ultimátum y simplemente se fue. ¿Puedes creerlo? 4 años financiando sus ambiciones y ni siquiera intentó luchar por nosotros. Coloqué mi teléfono celular en el mostrador de mármol del baño del hotel, una habitación en el centro, lo suficientemente cara como para recordarme que podía darme el lujo de no tener recuerdos acechando en cada esquina. Incluso había una oficina adjunta, donde mi computadora portátil ya estaba abierta, lista para el siguiente movimiento. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Andrei Viktorovich Arlov, mi director financiero. Nunca me llamó después del trabajo a menos que fuera urgente. Todo hecho, dijo sin preámbulos. Todo el acceso corporativo ha sido revocado.
El correo electrónico de Dmitry Kolov se desactivó a las 6:47. Tu cartera corporativa cerrada con llave. Todos los pagos automáticos congelados hasta su revisión. ¿Cuántos pagos automáticos? 17. Un descanso. Incluyendo el alquiler del Audi, la membresía en un gimnasio al que iba una vez al mes, el club de golf que odiaba, el almacenamiento de vino que nunca bebía y otro silencio calculado, un programa de entrenamiento para empresarios valorado en 3.032 rublos al mes. Hace un año. Ese entrenamiento. Dmitry juró que se trataba de una consultoría profesional para iniciar su negocio. De hecho, pagué por un gurú que infló su ego mientras no traía a casa más que platos sucios y promesas vacías. Archive todo, Andrei Viktorovich. Quiero un informe completo. Ya se está haciendo. Una vacilación. Ah, y una cosa más. Hace 20 minutos intentó comprar una ronda en el bar Tita con su tarjeta corporativa. Rechazado. Por supuesto. La misma cartera que utilicé durante años para cenas estratégicas, con socios que nunca se concretaron en nada. Lo mismo que ahora, no valía ni el papel de prueba de denegación. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el rostro de Elena, mi hermana menor, en una foto tomada el pasado año nuevo cuando vino a visitarme. Siempre 3 años más joven, pero con una capacidad aterradora para leer a la gente. Dmitry nunca pudo soportarlo, aunque en las cenas familiares mantenía una sonrisa educada. ¿Qué manipulación ha montado ahora? Su voz temblaba de ira. Me acabas de llamar para decirme que estás sufriendo un ataque de nervios, que has abandonado tu matrimonio y que necesitas una terapia para adictos al trabajo. Incluso me sugirió que le convenciera para que buscara ayuda. ¿Llamó hace 20 minutos? Sí. Interpretando al marido preocupado. Repitiendo que eligiste la carrera antes que la familia, que él trató de hacer las cosas bien, pero que para ti solo importaba el dinero. Me acerqué a la ventana. Abajo, en algún lugar entre los edificios iluminados, Dmitry debía haber estado ofreciendo su versión retorcida de la historia, la fábula en la que yo era el frío villano, el ejecutivo obsesionado que abandonó a un marido devoto. Lena está tratando de tomar la iniciativa antes. ¿Antes de qué exactamente? Antes de que la verdad salga a la luz. Porque el Dmitry que me llamó no hablaba como él. Usó términos que ni siquiera sabe lo que significan: trabajo emocional, equilibrio relacional. ¿Desde cuándo habla así? Desde que su abogado escribió el guión. Silencio. Luego la voz de Elena se volvió helada. Está tratando de quedarse con la casa, ¿no? La casa que compraste con el dinero de la abuela. 4 años pagando por todo mientras hacía de empresario, y ahora quiere robarte lo que tú construiste. Pausa. ¿Recuerdas cuando nuestro padre estuvo en el hospital? ¿Dónde estaba Dmitry? Ah, sí, en el networking, que al final fue solo otra excusa para jugar al póker online. En 3 meses apareció una vez. Durante 20 minutos. ¿Y ahora te atreves a hablar de valores familiares? Ella se suavizó un poco. ¿Quieres que vaya a buscar tus cosas? Documentos importantes, las joyas de la abuela, cualquier cosa que pudiera romper o desaparecer. Aún no. Que piense que está ganando. Otro silencio. Victoria, ¿estás planeando algo? No estoy planeando nada. Abrí la libreta, accediendo a la aplicación bancaria. Yo solo estoy documentando la realidad, mientras él inventa la suya. En pantalla, el estado de cuenta conjunto actualizado en tiempo real. 1250,41 RV, Bartita, rechazado. 670,02 RV, tienda de vinos, rechazada. 3735,00 RV, pizzería, rechazada. Cada transacción rechazada era una marca de tiempo, una prueba de que su banquete de la victoria se estaba desmoronando en tiempo real. Luego llegó el mensaje de Anastasia Lebedeva de la seguridad corporativa. Dmitry llamó a ti solicitando acceso al portal de la empresa. Dijo que necesitaba documentos de asociación. El intento fue registrado como no autorizado. Documentos de asociación.
El hombre que nunca había sido cómplice de nada más que de sus propias excusas ahora estaba tratando de forjar una narrativa en la que de repente tenía derecho a algo. Pero lo único que dominó fue el arte de ahogarse en sus propias mentiras. ¿Y yo? Solo miré el tablero. Porque cuando se juega al ajedrez, la pieza que grita más fuerte siempre es la primera en caer. Quería crear la ilusión de pertenecer a mi empresa. Por supuesto, su abogado intentaba reunir pruebas, sin darse cuenta de que cada intento fallido de acceso, cada llamada, cada movimiento fue registrado por un equipo que lo documenta todo. Más notificaciones en redes. Dmitry publicó fotos de mi bodega con clima controlado, diseñada para vinos de colección. Abrió una botella de 2015, un Chateau de Orgo 664 rublos el trago, servida en vasos de plástico a sus compinches del departamento de ventas. El pie de foto decía: la vida es demasiado corta para esperar ocasiones especiales. Hoy ya es una ocasión especial. Marina Sergeevna me envió inmediatamente un mensaje: está documentando su propia falta de respeto hacia su propiedad. Siga registrando todo. Pero lo que más le dolía no era el ruido de sus fiestas, sus interminables after hours, las llamadas a horas absurdas para hablar de negocios que nunca existieron, o los podcasts de autoayuda que escuchaba a todo volumen, como si el éxito pudiera ser absorbido por los decibelios. Fue silencio. En esta habitación de hotel, por primera vez en meses, podía pensar. Y entonces llegó otro mensaje, esta vez de Ptasolo Naudi. Estimado señor Ivanov, no pudimos comunicarnos con Dmitry Sokolov en relación con el pago del alquiler. El banco rechazó la transacción. Por favor, comuníquese con nosotros lo antes posible. Ha caído la primera ficha de dominó. Mañana, cuando amanezca con resaca en mi casa, rodeado de botellas vacías y los escombros de lo que imaginaba una victoria efímera, comenzarán las llamadas telefónicas, del departamento comercial sobre su rendimiento, del club de golf sobre pagos atrasados, del almacén de vinos con facturas pendientes. Cada pequeño defecto se sumará a la avalancha de una realidad que ningún filtro de las redes sociales podrá tapar. Cerré el cuaderno y me tumbé en la cama que ya no olía a su perfume barato, ni soportaba el peso de promesas vacías. El mañana traería nuevas pruebas, nuevos errores, otro capítulo de sus ficticias victorias, celebradas solo en la burbuja de su propio delirio. Fue entonces cuando el mensaje de Anastasia Lebedeva me hizo saltar de la cama. Podemos reunirnos antes de que abra la oficina. Hay algo que debería haberte dicho hace meses. Enviado a las 5:47 de la madrugada, Anastasia nunca escribía antes de las 7, a menos que fuera urgente. Nos reunimos en una cafetería a 3 cuadras de mi oficina, el tipo de lugar donde la gente susurra negocios sobre mesas de mármol, con los ojos pegados a las pantallas. Ella ya estaba allí, rompiendo una servilleta en pedazos diminutos, su calma habitual reemplazada por una tensión eléctrica. Hace 3 meses, en la conferencia de Steyer Invest, lo vi. Su voz era baja, casi tragada por el jazz de fondo. Estabas en el escenario presentándote ante 300 ejecutivos. Salí de emergencia con un contrato de San Petersburgo y él estaba en el hotel del centro. Con una chica. Rubia, deportista, joven. Hace 3 meses Dmitry me dijo que no podía asistir a la conferencia debido a una infección gástrica. Mientras hablaba ante una audiencia de líderes de la industria, mi esposo estaba a 6 cuadras de distancia en una habitación de hotel. Pensé que era una reunión con clientes, intentó justificar Anastasia, como si fuera necesario. Siempre hablaba de nuevos proyectos. Pensé tal vez finalmente había encontrado un inversor. Deslizó el teléfono sobre la mesa. En la pantalla aparece el perfil de Cristina Belova, entrenadora personal e influencer del gimnasio. En las fotos más recientes posé con mi collar de diamantes, el que Dmitry juró que llevó a limpiar hace 2 meses. En otra imagen en su muñeca mi reloj Cartier, el mismo que desapareció el verano pasado, herencia de mi abuelo, regalo de bodas en 1991. Son cosas tuyas, ¿no? Anastasia casi no tenía voz. Las perlas dijo que las llevó a la joyería. El reloj que desapareció de la cómoda. El brazalete que dijo que perdió en el campo de golf, incluso recibió un seguro por él. Y nunca lo dudé. Mientras miraba las fotografías, llamó Marina Sergeevna. Mi experto financiero encontró algo, dijo secamente. Dmitry abrió una cuenta separada en el Capital Nibank hace 4 meses.
No en su agencia, sino utilizando la dirección de su domicilio. Solo en su nombre. Son 3,7 millones en efectivo, depositados en cuotas irregulares para evitar el seguimiento. Escuché el crujido de papeles al otro lado. Las fechas coinciden con la desaparición de tus pertenencias, el juego de plata de tu abuela, la colección de primeras ediciones firmadas de la biblioteca de tu padre, piezas valiosas de tu depósito. Los libros de tu padre, su voz se volvió más cortante. 40 años coleccionando a Hemingway, cada volumen elegido con cuidado. Dmitri dijo que estaba reorganizando el almacén por motivos de seguridad. De hecho, lleva meses vendiendo todo. Él está montando un fondo de fuga mientras tú pagas el alquiler, las facturas, el coche, el seguro, el supermercado. Tú financias su vida mientras él te roba para financiar su propia fuga. Después de la llamada, no volví a casa. Fui a ver a Anna Sergeyevna Zinovieva, la vecina de 73 años que domina cualquier documento legal como si fuera un bordado. Abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre, como si me estuviera esperando. Necesito mostrarte algo, dijo guiándome hasta el comedor, donde permanecía abierta una libreta. Su nieto había instalado cámaras en zonas comunes tras una serie de robos. Lo graban todo. En el vídeo de hace 2 semanas, a las 4:17 de la madrugada, el Audi de Dmitri entra al garaje. Él sale, le abre la puerta del pasajero a Cristina, su mano en su cintura, risas, y los dos entran a mi casa con la intimidad de alguien que ha hecho esto antes. Aún hay más. Anna Sergeyevna hizo clic en otro archivo. El mes pasado. Cristina llegó sola. Con tu llave. Estuvo dentro durante 3 horas mientras estabas en San Petersburgo. Y aquí otro vídeo, ellos cargando cajas hasta su coche. Tus cajas. Tus cosas. Robados poco a poco mientras trabajabas 14 horas al día para pagar el techo sobre sus cabezas. Debería haber hablado antes, murmuró como pidiendo perdón. Pero no estaba seguro de si debía involucrarme en un matrimonio. Marina Sergeyevna me informó de un detalle más. Serga Fyodorov, el abogado de Dmitri, era incluso peor de lo que parecía. 2 suspensiones de licencia, una por malversación de fondos de clientes y otra por perseguir casos perdidos conocidos. Su llamativo sitio web prometía una defensa incesante de los derechos de los hombres, con testimonios entusiastas que su asistente admitió que eran falsos. Se anuncia en Facebook y en Avito, dijo Marina con desdén. Tasa de éxito, 12%. La mayoría de los casos terminan en derrota o despido. Dmitri, convencido de su genio, contrató a lo peor de lo peor. Siempre eligió la fachada antes que la esencia, el espectáculo antes que la competencia, como en todo en nuestro país asterisco. Y la boda no fue diferente. Más tarde Andrei Viktorovich me reveló los detalles financieros de Dmitri, un panorama tan patético como predecible. Su membresía del club de golf cancelada por falta de pago. Envío de avisos de deudas vencidas a bodegas de vino. El exclusivo club donde presumía su membresía suspendió su acceso por incumplimiento. Con cada tarjeta rechazada, cada puerta que se cerraba, su imagen de hombre exitoso se derrumbaba como un castillo de naipes. Esa misma noche Cristina publicó otra foto, esta vez mostrando el anillo de esmeraldas de mi abuela, el mismo que Dmitri me había regalado 4 años antes, en el mismo restaurante donde fingía amor eterno. El pie de foto irónico y cruel, cuando sabes, sabes. Hashtags _nueva vida y _reinvención. Así que todo lo que era mío, mi carrera, las joyas de mi familia, mi dignidad, no era más que un recurso temporal para él, un activo desechable una vez que aparecía una versión más nueva y más rentable. Ya no se trataba de traición ni de planes financieros aislados. Fue la revelación de un plan calculado, tramado desde el primer día, en el que nuestro matrimonio era tratado como un proyecto empresarial. Él entró sabiendo exactamente cuándo y cómo salir, maximizando sus ganancias y minimizando sus pérdidas. A la mañana siguiente Serga y yo llegamos temprano a la oficina de Marina Sergeyevna en Fisporanch para revisar la documentación del fideicomiso familiar y del Guanovac por última vez antes de que comenzaran las inevitables llamadas telefónicas. La luz del sol inundó su habitación, iluminando montones de papeles que convirtieron 4 años de matrimonio en columnas de bienes, cláusulas legales y firmas comprometedoras. A las 6:47 el teléfono de Marina vibró, una notificación automática del concesionario Audi. El coche de Dmitri había sido recogido media hora antes, directamente en mi garaje.
El conductor dejó una nota en la puerta: contacte con servicios financieros para regularizar su situación. Dmitri, que nunca se despertaba antes de las 11 de la mañana, solo descubriría su ausencia horas más tarde, cuando salía para su ritual matutino de autoafirmación. En lugar del símbolo de estatus del que tanto alardeaba, solo encontraría el vacío. A medianoche su correo electrónico corporativo, el que alguna vez perteneció a la exitosa consultoría de Dmitri Sokolov, fue desactivado. Las cuentas de redes sociales desaparecieron. ¿El negocio que juró haber construido? Una fachada tan frágil como sus promesas. El siguiente paso fue bloquear el teléfono. El dispositivo que tenía en las manos, que alguna vez fue una extensión de su ego, se convirtió en un peso muerto de metal y vidrio, inútil como sus excusas. A las 9:15 me llegó un mensaje de Olga Smirnova con una foto tomada desde su ventana: Dmitri, en pijama, de pie en medio de mi garaje, mirando el espacio vacío donde antes estaba su Audi. En sus manos sostiene un aviso de convulsión, como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que nunca supo leer. Incluso desde la distancia, se podía ver la transición en su rostro de la incredulidad al pánico, cuando intentaba llamar a alguien, y solo entonces se daba cuenta de que su número había sido cancelado. Minutos más tarde el asistente de Serga, con una sonrisa apenas disimulada, informó: el señor Sokolov acaba de intentar encender la máquina de café. La aplicación registró 5 intentos fallidos. Luego la televisión. Los termostatos. Las persianas automáticas. Todo desactivado. El sistema inteligente al que llamó juguete innecesario, pero que usaba a diario para ajustar las luces y la temperatura con un comando de voz, ahora lo rechazó. La casa que creía dominar se había vuelto contra él. A las 10:42 sonó el teléfono de Marina. Era Serga Fyodorov, su voz ahora un paso por encima de la confianza arrogante del día anterior. Necesito aclarar algunos detalles en la documentación, comenzó, mientras de fondo se oía el sonido de teclados martilleando y papeles volteándose. Este fideicomiso familiar y los Wanovaks. Mi cliente estaba convencido de que los activos eran de propiedad conjunta. Marina Sergeyevna deslizó los dedos por la pantalla, mostrando los expedientes. Su cliente firmó en 7 páginas diferentes, reconociendo que los bienes pertenecen al fideicomiso, incluyendo cláusulas de renuncia a derechos futuros. Una pausa calculada. Tal vez hubo una confusión en la interpretación de las consecuencias. ¿Confusión? La voz de Fyodorov tembló. Eso es fraude. Él nunca habría firmado algo así. Marina sonrió fríamente. Él lo firmó. Y un especialista en derecho inmobiliario conoce muy bien el peso de estas firmas. Otra pausa. ¿O quiere que le envíe las pruebas? Las publicaciones de su cliente en los foros, los anuncios de alquiler de propiedades, las declaraciones juradas. El sonido de las llaves cesó. Respiración agitada, murmullos ahogados. Cuando Fyodorov volvió a la línea, su voz era un hilo tenso: necesito discutir esto con mi cliente. Parece haber un malentendido. No hay ningún malentendido en absoluto, afirmó Marina. Su cliente intentó embargar bienes que nunca fueron suyos, planeando beneficiarse de alquileres fraudulentos. Tenemos sus propias palabras contra él. ¿Y sus firmas? Ella ladeó la cabeza, como un juez a punto de dictar sentencia. ¿Quieres que te envíe las huellas? Silencio. Luego se oyó un grito ahogado desde el despacho de Fyodorov: llame ahora a Dmitri Sokolov. Se oyó el sonido de una línea siendo transferida y la voz de Dmitri estalló, ronca por la desesperación. ¿Qué está pasando? Me robaron el coche, mis tarjetas no funcionan, ni siquiera puedo hacer café en casa. No es tu casa, respondió secamente Fyodorov. Nunca lo fue. ¿De qué estás hablando? Tengo un trato. Ella lo firmó. Me dio la casa. A Fyodorov se le quebró la voz con furia: ¿entiendes lo que hiciste? Firmaste documentos renunciando a cualquier derecho sobre los bienes del fideicomiso creado incluso antes del matrimonio. Cometiste fraude. Ella no te dio nada, tú te incriminaste. Más silencio. Todo lo que se podía escuchar era la respiración entrecortada de Dmitri, mientras la realidad desgarraba sus ilusiones como una espada. Fyodorov continuó, ahora presa del pánico: esta herencia nunca fue conjunta. Sus propias publicaciones demuestran que hubo intenciones de mala fe.
El acuerdo no tiene ningún valor, no pueden transferir lo que nunca fue suyo. Pero dijiste que tenía el 90% de los derechos. Estaba registrado allí. Eso fue antes de que supiera del fideicomiso. Antes de que veas los documentos que firmaste. Gritó Fiodorov. Antes de que tus propias palabras te condenen. Tienes que salir de esta casa hoy, antes de que ella presente cargos criminales. Marina activó nuestro micrófono. Señor Fiodorov, estamos dispuestos a darle a su cliente 72 horas para desalojar la propiedad, siempre y cuando no dañe nada ni se apodere de la propiedad de otras personas. Su voz era de acero pulido. Después de eso, habrá un desalojo forzoso. Y un caso penal. Mientras hablaba, se escuchaban de fondo discusiones sobre leyes de ocupación ilegal y derechos del propietario. Fiodorov murmuró algo sobre precedentes apocalípticos antes de colgar. Marina cerró su computadora portátil, sus ojos brillaban con la satisfacción de un ajedrez bien jugado. La orden de desalojo se entregará mañana por la mañana. El agente Sergei Petrovich Kolesnikov ya lo sabe, tiene decenas de casos como este en su haber. A la mañana siguiente observé desde la ventana de mi habitación de hotel cómo el amanecer pintaba la ciudad de oro. A las 7 en punto llegó un nuevo mensaje de Olga Smirnova. El oficial Sergei Petrovich Kolesnikov caminaba por la avenida con paso militar, con su maletín de cuero negro pegado al pecho como un escudo. Los documentos oficiales sellados, firmados, irrevocables temblaban levemente en sus manos, no por nerviosismo, sino por la urgencia de un hombre que sabe el peso de cada segundo en casos como este. A las 7:23 sonó el timbre. No es un timbre de cortesía, sino un sonido largo e insistente, como la advertencia de un reloj que marca el final de una fecha límite. A través de las cámaras de seguridad vi a Dmitri Sokolov abrir la puerta con la arrogancia de quien todavía cree que el mundo gira en torno a él. Hasta que sus ojos se posaron en el uniforme. 20 minutos después mi teléfono vibró. El número de Dmitri apareció en la pantalla, ya no desde su teléfono celular desactivado, sino desde el teléfono fijo de la casa, el que insistía en conservar por razones de estado. Respondí al tercer timbrazo, mi voz era de acero pulido, fría, precisa, sin un solo crujido. Victoria, tenemos que hablar. Su voz era ronca, como si las palabras hubieran sido arrastradas por papel de lija antes de que salieran. Esto fue demasiado lejos. Quizás podamos sentarnos y resolver esto como adultos. Ya hemos hablado, Dmitri. Mi tono cortó el aire como una espada. Me entregaste los papeles del divorcio exigiendo la casa, el negocio, la herencia. Firmé exactamente lo que me pusiste delante. Fue solo una táctica de negociación. La desesperación ahora estaba desbordada, mezclada con indignación fabricada. Ya sabes cómo trabaja Yuri, siempre empiezan con exigencias exorbitantes. Podemos resolver esto entre nosotros. Terapia de pareja, tal vez. ¿Recuerdas cómo era al principio? ¿Al principio? Cuando se presentó como un visionario empresarial con una cartera de promesas y un currículum de mentiras. Cuando confundí tu audacia con competencia, tus sueños con planes, tus palabras con acciones. El fideicomiso familiar que juró haber construido por su cuenta se financió en realidad con 4 años de transferencias desde mi cuenta corporativa, cada rublo documentado, cada centavo rastreable. Dmitri, mi voz permaneció imperturbable como si estuviera leyendo un informe de mercado, no desmontando un engaño de 4 años, usted firmó los documentos que acreditan la estructura de propiedad. No hay nada que resolver. El silencio al otro lado de la línea era tan denso que casi podía oír el mecanismo de su mente girando, buscando una salida. Cuando volvió a hablar, la máscara de la razón había caído, revelando la cruda ira que había debajo. Tú organizaste todo esto. Planeaste esta boda como un negocio. El matrimonio fue real. Una pausa calculada. Tu aportación no. Se atragantó como si le hubiera echado ácido en una herida abierta. Te apoyé emocionalmente. Me quedo con la casa. Sacrifiqué mi carrera por ti. Las frases salían a ráfagas ensayadas, como si las hubieran memorizado de un guión de segunda categoría. Jugaste Call of Duty mientras yo trabajaba 14 horas al día. Mi voz no subió ni un decibel. Hice ejercicio en el gimnasio premium que pagué, mientras firmaba contratos de 7 cifras. Hizo trampa con su entrenador personal,
también pagado por mí, mientras yo volaba a Tokio para firmar acuerdos que respaldaran su estilo de vida de influencer. Un suspiro profundo, casi imperceptible. No sacrificaste nada, Dmitri. Porque no tenía nada que sacrificar. La pausa que siguió fue tan larga que revisé la pantalla para confirmar que la llamada no se había cortado. Cuando volvió a hablar, su voz era quebrada, casi un susurro. ¿A dónde voy ahora? No tengo dinero. El auto ya no está. Destruiste mi vida. Tu hermano llega hoy con un camión. Miré mi reloj. Tienes 72 horas para llevarte solo lo que es tuyo. Nada comprado con mi dinero. Nada a mi nombre. Nada que provenga de mis dividendos, mis bonificaciones, mis inversiones. A las 2 de la tarde en punto el camión blanco se estacionó frente a la casa, un monstruo de metal con espacio suficiente para llevar los sueños de un hombre que nunca trabajó para hacerlos realidad. A través de las cámaras observé cómo se desarrollaba la escena como un teatro del absurdo, Dmitri y su hermano, sudorosos, arrastrando una silla de juego de cuero sintético pagada con mi bono trimestral, una cinta de correr de última generación comprada con mi tarjeta Black durante su breve carrera como blogger de fitness, y cajas de cursos en línea que abandonó en el segundo módulo. Olga Smirnova envió un mensaje. Dmitri discute por televisión. Dice que es suyo. Tu hermano te acaba de mostrar el recibo. Pagado con tu tarjeta, 3 de mayo de 2022. 20 minutos después. Ahora les grita a los vecinos. El césped ya está empapado, llevan media hora regando las plantas. Anna Sergeevna, el ama de llaves, observaba desde el balcón, agarrando con los dedos la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Nikolai Petrov, el guardia de seguridad, estaba dando su tercera vuelta a la manzana, cada paso más lento, como un león rodeando a una presa derrotada. Dmitri intentó coger la bicicleta pelotón, la usé. Hasta que el hermano mostró mi estado de cuenta corporativo. El siguiente elemento en disputa fue la bodega con aire acondicionado, hasta que una rápida revisión reveló, comprada en 2019, un año antes de que apareciera en mi vida. A las 4 de la tarde el camión estaba casi vacío. Su ropa, la mayor parte de la cual compré en viajes que él nunca hizo, una pila de libros de autoayuda que nunca abrió, certificados de cursos que nunca terminó. Monumentos a ambiciones sin resultados, ilusiones sin sustancia. Cuando cargaron la última caja, llamó Marina. El informe financiero está listo. ¿Quieres el número final? Sí. Hojeó los papeles con un clic seco. En 4 años, Dmitri Sokolov no aportó ningún rublo a los gastos familiares. Una pausa dramática. Gastó 28.474.740,74 rublos de su dinero en desarrollo empresarial, creación de redes y crecimiento profesional. Continuó sin descanso, 33.091.000 en gimnasios y suplementos. 6.889.000 en cenas con socios estratégicos que nunca existieron. 2.570.335 en cursos online que abandonó. 3.735.000 en viajes de negocios que en realidad eran fiestas en Dubái. Un suspiro. ¿El resto? Compras, ocio y retiradas de efectivo que coinciden perfectamente con las fechas de tus encuentros con el instructor de pilates. Cada transacción documentada. Cada centavo justificado. Si intenta reclamar alguno de sus bienes, bajó la voz, este informe demuestra que era solo un parásito. Una sangría de recursos. Cerré los ojos. Recordé las noches en que llegaba a casa exhausta, después de cerrar un contrato de $1 millón, y lo encontraba tirado en el sofá, hablando de su próxima gran idea, mientras yo pagaba las facturas que mantenían vivas sus fantasías. 28 millones de rublos. Dinero que podría haber fundado una ONG. Lanzamiento de un proyecto innovador. O al menos compraron el silencio. Al anochecer, su hermano llamaba a las puertas de los vecinos pidiendo cajas extra. Dmitri estaba de pie junto a la camioneta, con los hombros caídos, observando cómo su vida se apretujaba en un espacio más pequeño que mi armario de invierno. El hombre que intentó robar en mi casa se fue con pertenencias que no cabían en un estudio de un dormitorio. A las 5:47 el camión partió llevándose consigo sus ilusiones infladas y un puñado de chucherías que no valían ni la gasolina para el trayecto.
Me paré en el porche mirando la calle vacía donde acababan de empacar mi boda en cajas de cartón, una inversión que costó menos del 25% de mis impuestos trimestrales. A las 6 en punto llegó el cerrajero. Mikhail Ivanovich Trofimov, de Citadel Security, el mismo hombre que había instalado las cerraduras biométricas 2 años antes, trabajaba en silencio. Cambio de cilindros. Reprogramación de código. Reinicio del sistema. Su silencio fue un bálsamo después de los gritos y las excusas poco convincentes. El sordo clic del nuevo candado sonó como un punto. Todo listo, Victoria Ivanovna. Le tendió las llaves opacas, sin brillo. Los sistemas se han reiniciado. Ahora solo tú tienes acceso. Biometría vinculada a tu dispositivo. Entré a mi casa. Por primera vez en años, estaba respirando. Los muros parecían haberse expandido como si hubieran contenido el peso de esos 4 años y finalmente pudieran liberarse. Dmitri siempre insistía en dejar las cortinas abiertas para tener más luz, pero la verdad era que simplemente no quería que viera las noches que pasó despierto, con los ojos pegados a la pantalla del ordenador mientras yo dormía, exhausto, después de un día más construyendo el imperio que lo sustentaba. Abrazo a abrazo, subí las persianas. La luz de la tarde inundó la habitación, dejando al descubierto las glicinas que había plantado en el jardín y que apenas tuve tiempo de admirar, siempre demasiado ocupado trabajando mientras él se quejaba de que los sofás rusos no estaban diseñados ergonómicamente para sus siestas diurnas. La cocina se sentía más grande sin los frascos de proteína en polvo que obstruían cada centímetro de la encimera. La mesa de roble, antes marcada por los anillos de las latas de bebidas energéticas, ahora mostraba solo su belleza original. Abrí las ventanas por primera vez en meses, y dejé que el aire fresco se llevara el olor estancado de su perfume barato y el residuo pegajoso de los suplementos para otro de tus proyectos de fitness que nunca salió de PowerPoint. A la mañana siguiente llegó el equipo de Clean Master, no porque la casa estuviera sucia en el sentido convencional, sino porque quería limpiar cada centímetro de esas características. Fregaron los sofás hasta que desaparecieron las manchas derramadas antes del entrenamiento, limpiaron los cajones obstruidos con cremas anti-envejecimiento que solo lo hacían lucir más patético. Presta especial atención a la habitación, le dijo al supervisor. Ella entendió sin palabras. Probablemente he visto suficientes divorcios para saber, no se trata de microbios, sino de recuperar un espacio envenenado por la traición. Mientras trabajaban, fui al almacén para recuperar lo que él llamaba basura, las cajas que escondí durante años para proteger su ego minimalista, que en realidad, era demasiado vago para decorar. Los libros de mi padre, la vajilla de la abuela, todo lo que Dmitri catalogaba como incompatible con su estética, léase, cosas que requerían esfuerzo para ser valoradas. Uno a uno los recuerdos regresaron a donde siempre pertenecieron, el cuadro expresionista que llamó deprimente, las letras victorianas en su escritorio que retrasaron su feng shui, el reloj de pie que hacía demasiado ruido para su sagrado sueño. 3 días para rehacer la oficina. Arranqué sus tableros de visión de las paredes llenos de metas que nunca despegaron, citas motivadoras que no motivaron a nadie, ni siquiera a él mismo. En su lugar colgué los diplomas que él ignoró, socio del año de Holden y Sanavia, las certificaciones de innovación que obtuve mientras almorzaba con inversores en el golf, el marco con la primera factura de mi consultoría, ese proyecto que menospreció como cosas de aficionados. El garaje alguna vez ocupado por su bicicleta de $12.000, usada 2 veces, ahora rebosaba de posibilidades. En una semana los carpinteros construyeron la biblioteca con la que soñé, estantes desde el suelo hasta el techo, llenos de libros que él se burlaba de juego intelectual, incluidas las primeras ediciones que intentó vender a escondidas. El olor a cera de abejas y a papel envejecido sustituyó al hedor a sudor y goma de gimnasio. Elena vino desde Kazán para dar los últimos retoques, trayendo una botella de Dom Perignon que habíamos conservado desde la muerte de mi padre. Finalmente has entrado en razón, dijo, descorchando mi cocina renovada. Bebimos en las copas de cristal de la abuela, las que Dmitri quería subastar porque el cristal es una tienda de segunda mano. La noticia de su colapso se difundió rápidamente. Andrei Viktorovich me informó que Stellar Invest había eliminado su nombre de los contactos de emergencia. El caddy de golf donde pasaba horas haciendo networking confirmó que su membresía ha sido cancelada. Incluso el propietario del Emirage, su restaurante favorito, preguntó discretamente si la cuenta corporativa todavía estaba activa. Lo estaba, pero sin su nombre.
Cristina Belova filtró capturas de pantalla de mensajes en los que pedía préstamos para pagar facturas de 500 rublos. Si un hombre ni siquiera puede permitirse un café, imagínese el resto, escribió, antes de bloquearlo públicamente con copia a todos sus contactos comunes. Su fachada de exitoso hombre de negocios se desmoronó más rápido que sus abdominales después de 2 semanas sin esteroides. En LinkedIn, noté 17 visitas suyas a mi perfil en una semana. Su desaparición poco después de que una captura de pantalla de su nueva startup revolucionaria, un copiar y pegar de un proyecto chino, se volviera viral entre grupos de antiguos compañeros, acompañada de emojis de risa. 6 meses después, una noche de septiembre, cené en casa por primera vez desde la liberación. Marina Sergeevna llegó con su marido y una borgoña que le costaba más que su entrenador personal mensual. Anastasia trajo una lasaña en la forma que Dmitri había prohibido debido a los carbohidratos asesinos. Anna Kuznetsova apareció con sus famosos pelmení, demasiado étnicos para su gusto. Nos sentamos a la mesa del comedor que quería cambiar por algo más limpio. Traducción, desalmado. El brillo de las velas bailaba sobre los platos de porcelana de la abuela, los que usó como accesorios en su último espectáculo de victimización y que ahora sirven para unir a personas reales. Las risas fueron genuinas, no ensayadas como las suyas antes de un concierto de ventas. Después del soufflé de chocolate hecho por mí, no por un chef a sueldo, Marina levantó su copa, a la victoria. A la mejor venganza, no destruir a quienes te hacen daño, sino proteger lo tuyo y dejar que se ahogue en su propia mediocridad. Un escalofrío recorrió la casa, mi casa, donde cada habitación ahora contenía solo mis elecciones, mis recuerdos, mi futuro. Dmitri intentó robarlo todo con contratos y discursos ensayados. Pero descubrió lo que sucede cuando la farsa choca con la paciencia, cuando el guión encuentra a alguien que ya ha memorizado todos los defectos. ¿Mi momento favorito? El grito de su abogado: Dmitri, ¿entiendes lo que acabas de firmar? Cuando se dio cuenta de que su cliente había vendido su alma por una casa que nunca le perteneció. ¿Y a ti qué parte te satisfizo más? Déjalo en los comentarios. Y no te pierdas las próximas historias, porque la mejor venganza aún se está escribiendo.